Muy buenas noches a todos. Les agradecemos la compañía. Hoy lunes 7 de la noche. Creo que empezamos la semana con una actividad académica muy interesante. Tenemos dos expositores de lujo para los temas que nos atañen el día de hoy. Entonces, en primer lugar, el doctor Fernán Mendoza nos va a hablar de síndrome coronario agudo durante la pandemia o manejo en la pandemia de COVID-19. El doctor Mendoza, pues saben todos ustedes, es cardiólogo, es internista, es el jefe de medicina interna y cardiología de la Clínica Chayo, es el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Bienvenido, Fernán, y arranquemos entonces. Bueno, muchas gracias a todos y en nombre de la Junta Directiva y de la Presidencia de la Sociedad Colombiana de Cardiología y dándole continuidad a estas actividades académicas. Gracias, John, por la moderación y al doctor Isaza que nos colabora en esta noche. Voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces lo primero que hay que decir que a pesar que nos encontremos en un estado de pandemia y veamos que las cifras de nuevos casos y de mortalidad en Colombia se siguen presentando, no hay que olvidar de que la enfermedad isquémica del corazón, llámese infarto agudo del miocardio, angina crónica o síndrome coronario crónico, sigue siendo la principal causa de mortalidad y nuestros pacientes se seguirán y se siguen muriendo también de enfermedad coronaria. Dentro de los factores de riesgo más importantes que tenemos, el estudio Interheart nos enseñó de que los lípidos, la obesidad abdominal, la hipertensión y la diabetes son los principales factores de riesgo asociados con infarto agudo del miocardio. Pero ¿qué ha sucedido? Entonces hagamos un repaso inicial, lo que nos tiene en este momento, esta noche, y el problema que está ocurriendo a nivel del mundo. Sabemos que esta enfermedad es producida por este virus, es un virus ARN que está constituido por una nucleocápside y esta vez está compuesta por una nucleoproteína y por el componente de ARN. Además, hay unas proteínas estructurales, una de ellas e importante porque juega su papel durante el proceso de infección, que es la proteína que le da el nombre, que es la de corona. Hay una proteína M, una proteína E, en el cual toda esta parte estructural permite, y es lo que conocemos nosotros como la estructura del virus. Como para recordar de que el proceso de infección idealmente está dado o está mediado por un receptor principalmente que es el AC2, pero al mismo tiempo también hay otro receptor que es el TMPRSS2, que es proteasa serina transmembrana 2, que es importante para la inclusión de este virus dentro de la célula. Sabemos que hay una proteína importante que es la JAK2 que participa en ese proceso de endocitosis, donde la membrana del virus se acopla a la membrana de la célula huésped y es cuando se integra el virus a nivel de la célula. Luego hay un proceso donde la parte genética y molecular del virus sale y toda esta parte molecular que no voy a ampliar, pero que es importante porque toda la parte investigativa y lo que estamos viendo nosotros en la parte terapéutica es tratando de ver en qué parte de esta parte estructural molecular puede intervenir para tener una molécula o un tratamiento bastante oportuno. Luego el núcleo del huésped genera otras proteínas que son las que van a ensamblar nuevamente el componente viral y luego hay un fenómeno de exocitosis cuando el virus sale y compromete otras células del organismo. Esto también lo conocemos, clásicamente se ha descrito tres estados. Un estado 1 que es la infección temprana, se describe un estado 2 que cuando hay esta fase de compromiso pulmonar, y está la fase 3 que es la fase de hiperinflamación, que posiblemente es cuando todos estos marcadores inflamatorios están activos y generan o explicarían todo ese componente
de situación bastante severa que lleva a muchos pacientes que no pueden ser contenidos este estado y muchos llegan terminando en la unidad de cuidados intensivos con toda esa tormenta de citoquinas comprometiendo muchos sistemas y entre esos sistemas lógicamente va a comprometer el corazón. Una situación que sucedió en Estados Unidos y nosotros lo vimos en la primera etapa de la pandemia, mitad del mes de marzo y abril, en el cual la mayoría de las instituciones empezamos a ver que nuestras unidades de cuidados coronarios, donde teníamos nuestros pacientes con síndromes coronarios agudos, incluso pacientes con fallas cardíacas agudas, hubo una disminución importante y todas las camas reportaron una ocupación casi del 30%. Entonces la pregunta es, ¿dónde se encontraban estos pacientes con los eventos cardiovasculares que asistían a los servicios de urgencias o que ocupaban estas unidades? Eso sucedió también a nivel de Estados Unidos y esto es uno de los reportes que de manera continua salen publicados en el New England y apareció, ellos reportaban de que cuando se comparaba en la misma fecha de tiempo en el año 2019, el número de infartos agudos del miocardio versus 2020, una disminución importante y se correlacionaba de manera también bastante manifiesta con el aumento de los casos de COVID-19. Entonces, el primer caso que fue reportado en California, que fue el 4 de marzo, y cuando se compara que con las fechas siguientes, empieza a verse ese comportamiento. Lo mismo que también se vio, y cuando se comparan, y eso es un problema a nivel mundial, esto es en Italia, en Cremona y en Mantua, donde los eventos de paro cardíaco atendidos fuera del hospital, también se vio en azul ese incremento importante. Los eventos sucedían en las casas o en los hospicios y los pacientes no eran trasladados a los servicios de urgencias. Entonces nosotros vamos a haber enfrentado estos escenarios que dependiendo de la institución que ustedes trabajen, posiblemente van a tener algunos casos con esta situación que los he planteado de esa manera, tratando de ver lo que nosotros estamos viviendo a nivel de nuestra institución o a nivel de Bogotá. Vamos a ver pacientes con diagnósticos de COVID que se encuentran en el domicilio y son positivos y son traídos por sospecha de un síndrome coronario agudo, factores de riesgo, dolor torácico y son llevados al servicio de urgencias. Pacientes sospechosos de infección por síntomas o un contacto estrecho y también llega al servicio de urgencias. Puede haber un paciente asintomático, o sea, no ha habido contacto estrecho y el paciente consulta al servicio de urgencias por sospecha de síndrome coronario agudo. Menos casos que hemos tenido pacientes en sala general hospitalizado y ese caso presenta un evento coronario o puede ser que esté hospitalizado en una sala COVID y el paciente empieza a presentar síntomas que pudieran generar un síndrome coronario agudo. Otros escenarios es cuando están en cuidados intensivos. Puede haber un paciente en cuidado intensivo, no necesariamente con ventilación invasiva por COVID, pero tiene COVID y manifiesta unos síntomas que hay que descartar que no tenga el evento, o ya el paciente que está en un estado avanzado, que está ventilado, con todos los procedimientos, posiblemente con pronación, y en algún momento tenemos marcadores y entonces está la pregunta de que si ese paciente está haciendo un evento coronario agudo, ya sea por el biomarcador o porque hay unos cambios a nivel del electrocardiograma. Hemos visto pacientes que ingresan 24 y 48 horas luego de un síndrome coronario agudo en franca falla cardíaca o empiezan a aparecer complicaciones mecánicas asociadas con ese infarto, ruptura del septo interventricular, insuficiencias mitrales agudas, ruptura de pared libre. Entonces, eso que veíamos nosotros en esos primeros meses de marzo, abril y mayo, debemos estar preparados para otro escenario diferente en junio, julio y agosto, no sabemos más adelante, porque lo que estamos viendo es que las instituciones están llegando y se están llenando de pacientes porque los números están incrementándose, pero al mismo tiempo tenemos a nivel de las instituciones pacientes con enfermedad cardiovascular y entonces tenemos los dos escenarios al tiempo. El compromiso miocárdico de COVID, hay diferentes manifestaciones. Hay un grupo de pacientes que puede haber un daño directo y es el paciente que hace un cuadro de miocarditis viral, que han sido descritos varios casos, pero hay un espectro que puede llegar a presentar el infarto agudo del miocardio con sus dos variedades, tipo 1 y tipo 2. Esta es una reciente publicación del doctor Libby, donde él definitivamente él dice, debe haber una asociación entre un cuadro infeccioso, él pone el ejemplo crónico, pero sabemos el cuadro agudo también,
donde están estos fenómenos como la periodontitis, bronquitis, la influenza, la neumonía, la microbiota intestinal, úlceras a nivel de la piel, infecciones del tracto urinario, artritis, que van a activar un fenómeno inflamatorio con liberación de citoquinas, leucocitos activados, y estas, lo que él llama un patrón molecular asociado con esos patógenos que produce un daño asociados con esos patrones moleculares que va a producir a nivel de la placa aterosclerótica un proceso acelerado y que puede modificar esa estructura que conocemos nosotros, la placa aterosclerótica, con los tres principales componentes, que son células endoteliales, las células musculares lisas y ese célula espumosa que hace parte de ese núcleo. Y lo otro es el efecto que tiene a nivel del hígado con la liberación de componentes inflamatorios, generando un contexto cuando es agudo de hipercoagulabilidad, pero al mismo tiempo un deterioro de ese componente fibrinolítico que vamos a mencionar más adelante. Pero también se puede comportar en ese escenario como un fenómeno secundario al cuadro agudo que tiene el paciente. Entonces, ese desbalance entre incremento de la demanda con disminución del aporte, por ejemplo, cuando el paciente tiene taquicardia asociado con la infección, el fenómeno febril, o del otro lado, si el paciente ya está con cuadro de una infección más avanzada con hipotensión o ese fenómeno de deterioro de la oxigenación importante que tienen esos pacientes y que van a presentar un fenómeno de isquemia miocárdica. Entonces, de manera general, podríamos decir nosotros que puede haber un cuadro de isquemia miocárdica donde prima ese componente de alteración del aporte y consumo, muy asociado con los infartos tipo 2, el fenómeno de aterosclerosis acelerada, ya sea por un cuadro de la parte infecciosa directa, o él describe un fenómeno como un fenómeno de eco en el cual el componente inflamatorio va a verse reflejado en la pared anterior por ese fenómeno inflamatorio sistémico, pero al mismo tiempo una disfunción microvascular donde se aumentan especies reactivas de oxígeno, todo ese fenómeno de la sepsis con ese componente vasopléjico, pero al mismo tiempo un fenómeno trombótico procoagulante con al mismo tiempo un deterioro del cuadro fibrinolítico. Y esta gráfica que todos conocen lo que hace es resaltar esa importancia que cuando vemos los pacientes que hacen síndrome coronario agudos es importante identificar cuál es el fenómeno en lo posible predominante para ver y de acuerdo a eso dar un enfoque al paciente que tiene el compromiso miocárdico que puede llevarlo a falla cardíaca, toda esa liberación de citoquinas como comenté, que van a generar una inestabilidad de esa placa aterosclerótica, pero al mismo tiempo hay lesión endotelial, lesión microvascular. Para cerrar este capítulo acá, entonces es importante tener en cuenta qué es lo que está predominando, si el efecto es de aporte y consumo dado por la hipotensión, por el fenómeno de la hipoxia, o puede haber ya un deterioro sobre una placa existente, entonces el paciente puede generar una ruptura, erosión y generar un síndrome coronario agudo tipo 1, pero al mismo tiempo hay otros fenómenos que se comportan como que si el paciente tuviera un síndrome coronario agudo que se manifiesta con una elevación de biomarcadores y es explicado por un fenómeno vasculítico o una cardiomiopatía por estrés o el fenómeno de miocarditis. Entonces, resumiendo, puede haber un compromiso vascular directo, la tormenta de citoquinas, el fenómeno de hipercoagulabilidad, la descarga simpática. Entonces, es importante conocer en qué escenario nos estamos presentando, pero en esa situación no vamos a reflejarnos todas las otras manifestaciones cardíacas que puede dar este síndrome que se describe ahora como un síndrome cardiovascular asociado al COVID, sino nos vamos a reflejar en los pacientes que hacen eventos coronarios agudos. Entonces, va a haber el paciente que hace un infarto tipo 1 por ruptura o erosión de la placa, que puede en un momento determinado estar inmerso en el paciente, en esta situación actual, pero que no tiene COVID y llega con síndrome coronario agudo, pero no de manera temprana, sino con complicaciones. O dentro del contexto infeccioso puede presentar un infarto agudo del miocardio tipo 1. Clásicamente la diferencia entre el tipo 1 y tipo 2, cuando uno ve la descripción, es muy parecido, la detención de biomarcadores, la troponina, los síntomas de isquemia, los cambios en el electrocardiograma, la aparición de ondas Q, la evidencia por imagen de pérdida, pero vean ustedes que la diferencia en el 1 y el 2 es que en el 1 hay una identificación de un trombo coronario por angiografía con imagen intracoronaria o cuando el paciente fallece y vemos eso en la autopsia.
Por eso esta identificación nos ayuda mucho el contexto con los biomarcadores, la adecuada interpretación de ellos para saber, junto con la parte clínica, el electrocardiograma y los biomarcadores, poder identificar a cuál tipo de evento está presentando el paciente. Esto lo pongo como ejemplo. Si un paciente tiene una troponina positiva, debemos nosotros identificar si es una causa no isquémica o isquémica. La isquémica, que es un infarto, puede corresponder a un tipo 1 o a un tipo 2, y eso es lo que habría que diferenciar. Pero también ese paciente pudiera presentar una elevación de troponinas no isquémica asociado con problemas cardíacos como el cuadro de miocarditis infeccioso, la misma falla cardíaca, una cardiomiopatía por estrés, pero ese mismo paciente con COVID también puede presentar una troponina positiva no isquémica con un compromiso sistémico cuando hace una embolía pulmonar, la sepsis, la neumonía, la falla cardíaca o el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entonces el reto, y a veces no es fácil cuando tenemos estos casos, algunos artículos han tratado de identificar que dependiendo de qué tanto se eleven esos biomarcadores, uno pudiera pensar en otros escenarios. Por ejemplo, ellos comentan de que esta troponina de alta sensibilidad, cuando la elevación es bastante importante, habría que pensar en el infarto tipo 1, la miocarditis, el paciente ya en un estado avanzado de choque o síndrome de Takotsubo. No hay que olvidar de que debemos nosotros afinar en el servicio de urgencias cuál algoritmo vamos a utilizar con las troponinas de alta sensibilidad, el de 0 a 3 horas, que es el que más se utiliza. No conozco si estamos utilizando a nivel de Colombia el de 0 o 1 hora para poder, dependiendo de la elevación y el delta, poder identificar cuál escenario tenemos. Entonces, para resumir esta parte, siempre cuando estamos en el contexto y solicitamos una troponina, debemos saber por qué se solicita para poder hacer una adecuada interpretación, y esa interpretación es diferente si la pedimos porque el paciente hace un dolor torácico o de pronto viene con otros síntomas y lo que quiero yo es de pronto estratificar un riesgo de otra variedad. Ya sabemos que la troponina se asocia con lesión, pero no indica exactamente qué es lo que llevó a la lesión del paciente. Por eso hay que solicitar en el contexto clínico. Pacientes con dolor torácico y un electro normal o no diagnóstico y esa elevación no tan importante, las guías dicen no pensemos en un tipo 1, puede ser por otras comorbilidades, pero cuando hay unas elevaciones de manera importante, más de 5 veces el límite superior normal, infarto tipo 1 es lo que debemos pensar. Falla respiratoria, la parte hipoxémica, una miocarditis o un síndrome de Takotsubo. Entonces, cuando solicitar las troponinas en este escenario siempre es importante. Yo creo que es uno de los mensajes que habría que trasladar cuando sospechamos el síndrome coronario agudo, el dolor torácico anginoso, los antecedentes. Debemos evaluar cuál es el algoritmo que tenemos a nivel en el servicio de urgencias. Y siempre hay una pregunta que si debe ser un marcador pronóstico de rutina. Cuando digo de rutina, en el evento de todos los pacientes que llegan con COVID en el servicio de urgencia, así como estamos solicitando dímero D, o estamos solicitando la PCR, o estamos solicitando otros biomarcadores de actividad. Entonces hay algunos que están a favor, porque ya sabemos que tener una troponina elevada, eso es está a favor de ser un marcador de mortalidad, pero en contra es que sabemos que hay otros biomarcadores en este grupo de pacientes, como les comenté, la LDH, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, hacer el puntaje SOFA, el de CURP de la neumonía, el quiz SOFA, que pudieran ayudarnos. Pudiera motivar a intervenciones necesarias, entonces posiblemente estaríamos llamando hemodinamia porque la troponina está elevada y posiblemente no tiene una clara indicación. Y lo otro es que intervenciones adicionales en un paciente que no nos parece, pero tiene la troponina alta, ¿qué más que los cuidados que tenemos, qué más le podríamos ofrecer? Ya entrando en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, es importante el electrocardiograma para poder identificar, pero así como la troponina tiene diferentes escenarios que nosotros debemos hacer el juicio clínico para ver en qué escenario, muchas veces la elevación del ST de manera difusa pudiera sugerirnos que el paciente tiene un síndrome coronario con elevación del ST, pero no infarto, sino otra causa como un compromiso miocárdico de una miopericarditis. Debemos recordar los criterios que nos pudieran ayudar, porque en este escenario de pandemia, uno diría llevar un paciente, si yo tengo sospecha de infarto con elevación del ST, perfecto, pero si es una miopericarditis, se puede hacer y va a suceder, pero debiéramos ser bastante claros cuando tengamos muchos elementos que lo primero que nos hace pensar es el infarto con elevación del ST y no un compromiso miocárdico.
Las guías no cambian y cuando revisamos el tema, en este artículo publicado por la Sociedad Europea de Cardiología, ellos, y casi que esto tuvimos 3 o 4 meses para tratar de ubicar en los diferentes escenarios de nuestras instituciones unas áreas específicas para poder atender los pacientes. Ellos proponen unos pacientes que ya son diagnosticados de COVID-19, entonces van a haber unas áreas donde vamos a tener los pacientes estables, que los asimilamos como los pacientes de pisos, y los pacientes inestables que van a estar en unas unidades de cuidado intensivo. El paciente va a llegar al servicio de urgencias con un infarto con elevación del CT o sin elevación del CT, que es catalogado de muy alto riesgo, debería pasarse directamente a cateterismo en ese escenario con todas las medidas de protección, asumiendo que ese paciente pudiera ser un paciente potencialmente positivo, pero ellos recomiendan, pero eso lo veo un poco difícil en la realidad de nosotros, es pedirle a todos los pacientes unas pruebas de test para tratar de identificar luego del evento dónde los ubico. Si sale positivo, pero esos resultados tenerlos en 6 horas, 12, 24 horas, a veces y cada vez con más personas posiblemente no se haga. Pero ellos recomiendan, si es positivo, se trasladaría a esa área y si no, sería una sala de unidad de cuidados intensivos generales. Y otras urgencias donde estarían los pacientes no COVID, donde estaría el grupo estable y el grupo inestable. Entonces, en este documento ellos proponen también de cuándo se haría ese procedimiento intervencionista y ubican estas categorías que ha sido adoptada por diferentes instituciones y ellos proponen la condición de emergencia, de urgencia, baja prioridad y en un escenario electivo. La emergencia incluye el paciente con infarto con elevación del ST, el sin elevación del ST, pero es catalogado de muy alto riesgo y de alto riesgo, y el paciente que llega con choque cardiogénico. Y luego de ese escenario, y dependiendo dónde llegue el paciente, y recomiendan de que a nivel institucional, ojalá claramente estén identificados los sitios que tienen capacidad y disponibilidad personal y salas para atender pacientes que lleguen con sospecha o positivos con COVID para poder ser atendidos en esas áreas específicas. Entonces va a ser el escenario que el paciente que sea remitido a un sitio que aporta la posibilidad de hacer un cateterismo 24 horas, 7 días, y de acuerdo a ese escenario, el paciente se le ofrece intervención con área percutánea. Si cumple el tiempo para poder llevar, se sigue estableciendo ese tiempo menor de 120 minutos sumando el traslado, pero también ellos dicen que en este escenario de pandemia posiblemente el tiempo se puede extender 60 minutos adicionales por todo lo que tenga de adecuar la sala y todo lo que tiene que el grupo de colocarse como elementos de protección personal, entonces el tiempo es un poco más prolongado. Ellos recomiendan realizar trombolisis solo si no está contraindicado y si los tiempos no dan. Debería ser un paciente con infarto, siempre asumir que posiblemente es positivo y considerar, ellos recomiendan la ventriculografía al tiempo de la intervención para por lo menos saber cómo está la función ventricular de ese paciente. Y ellos resaltan mucho toda la parte de los elementos de protección. Aquí hay unas recomendaciones, pero yo los invito, el grupo de infectología con el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud acaba de actualizar su documento. Ellos invitaron al Colegio Colombiano de Hemodinamia y en ese documento, para que lo revisen con calma, está la manera como el grupo del Colegio de Hemodinamia sugiere cómo realizar una adecuada colocación de los elementos de protección personal y cómo hacer un retiro adecuado, que es una de las cuestiones bastante importantes, y cómo hacer todo el manejo de las salas. Entonces, ya cuando el paciente es llevado a ese procedimiento de intervención con área percutánea, no cambia lo que está escrito en la utilización del tratamiento antiplaquetario. En este momento habrá un escenario donde le colocan el bolo de clopidogrel de 600 miligramos, otro grupo utilizará prasurel el bolo 60 y se sigue con 10 miligramos, no recomendado en esos escenarios que conocen ustedes por guías, y el ticagrelor bolo de 180 y seguir con 90 miligramos cada 12 horas. Esto está sustentado en los estudios Plato, que incluyó pacientes con y sin elevación del ST. Ahí ven los beneficios del estudio clínico, el estudio Triton TIMI 38,
que fue Prasugrel versus Clopidogrel, y el estudio recientemente publicado el año anterior, el ISAR REACT-5, donde comparó los dos medicamentos. Eso es lo que soporta la utilización. Sigue siendo la recomendación en lo posible la utilización de cateterismo radial de terapia complementaria. Habrá un grupo de pacientes que va a necesitar, si hay mucha carga trombótica, la utilización de tirofiban, que no estaría contraindicado, y la utilización de heparina no fraccionada. Pero yo voy a este punto. Cuando al inicio de la pandemia, ¿ustedes se acuerdan de que nosotros tratábamos a esos pacientes con hidroxicloroquina, con cloroquina, algunos colocaban acitromicina y teníamos lopinavir y ritonavir? En ese escenario se empezó a mencionar que si un paciente en el escenario de que fuera positivo, haría un síndrome coronario y necesitaba un cateterismo y necesitaba un tratamiento antiplaquetario, recomendaban no utilizar clopidogrel a los pacientes que tenían lopinavir y ritonavir, porque se había visto que su utilización en conjunto reducía la concentración de clopidogrel, y cuando pasábamos al ticagrelor potencializaba y aumenta los efectos de sangrado. Entonces recomendaban que el Prasugrel era el antiplaquetario ideal. Este escenario ha cambiado porque por recomendación de OMS y por la recomendación nacional ya no estamos utilizando hidroxicloroquina en las instituciones, ni lopinavir, ritonavir, pero es bueno conocer este cuadro porque aparecerían lo de los esteroides, que es lo que se está utilizando, que la única interferencia que vemos ahí es con warfarina. Pero de pronto algunos de sus instituciones han sido invitados a participar en el estudio Solidarity, en el cual está probando Remdesivir. Vemos que no hay ninguna interacción, o interferón tampoco, y algunos escenarios especiales están utilizando tocilizumab y tampoco vemos que no habría alguna interacción. ¿Qué pasa con los anticoagulantes? Una de las recomendaciones es que si esos pacientes llegan y venían con nuevos anticoagulantes y warfarina, pasarlos a heparina no fraccionada, porque sí, en el escenario cuando se utilizaba lopinavir, ritonavir, sí había un efecto y no lo recomendaban porque se potencializaba su uso con rivaroxaban y apixaban. De todos modos, es importante conocer estas interacciones de acuerdo al escenario de los medicamentos que estemos utilizando. La indicación de hacer, en caso que el paciente no pueda ser llevado a la intervención coronaria percutánea porque no es posible o por los tiempos establecidos no se cumplen, la terapia trombolítica sigue siendo una opción. Y ahora en este escenario creo que toma una posición bastante importante, respetar ese tiempo de 10 minutos, recordar las contraindicaciones absolutas y relativas. En Colombia tenemos los 4 trombolíticos, pero la tendencia y las guías de práctica clínica recomiendan un trombolítico fibrino específico como alteplase, tenecteplase o reteplase. Y yo pensaría en un escenario de un paciente que llega con sospecha de tener ya sea por síntomas o por contacto estrecho, porque es positivo y no hay posibilidad de la intervención, y nos toca colocar o decidir de un trombolítico. Propondría estos trombolíticos cuya administración es rápida y corta, no como el alteplase, que tendríamos que tener un paciente trombolizándolo 90 minutos, hora y media, en ese escenario, sabiendo que tiene todo el riesgo que se genera a pesar de la utilización de los elementos de protección personal. Entonces pasaríamos a trombolíticos fibrino específicos de acción más rápida. La terapia antiplaquetaria de la trombolisis, nos quedamos con el clopidogrel, que eso es la recomendación que dan las diferentes guías, y no hay que olvidar que ese paciente necesita una terapia anticoagulante. El anticoagulante que más se recomienda en ese escenario es la enoxaparina, y no olvidar la guía de práctica clínica que dice que si el paciente es menor de 75 años, administra un bolo de 30 miligramos y a los 15 minutos la primera dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Si es mayor o igual a 75 años, no colocar el bolo y bajar la dosis a 0.75 miligramos. Entonces, mensaje de esta primera parte: todos los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del CT deberían ser manejados como COVID positivos. Esa es la recomendación general. La intervención con área percutánea debe ser el tratamiento de primera línea, respetando el tiempo menor a 120 minutos. Puede haber una demora de hasta 60 minutos adicionales por la logística, incluyendo elementos de protección personal. El tratamiento trombolítico no está contraindicado y puede ser considerado cuando la demora del otro procedimiento es mayor. Revascularización completa debería ser considerada si está indicada y apropiada. O sea, dejar vasos para unos segundos como se hacía antes, posiblemente mejor es intentar hacer todo al tiempo.
aprovechar y realizar la parte del ventriculograma, y el tratamiento trombolítico debe ser tenido como opción. Ahí sí tenemos que ser muy estrictos en definir si verdaderamente el paciente es un infarto tipo 1 y no vayamos a trombolizar una pericarditis o una miopericarditis. ¿Qué ha pasado en los países europeos? Y esto es importante mencionarlo. Ahí vemos, ustedes ven ahí cambios, si hubo un cambio en la red de infarto con elevación del ST, si hubo cambios en la parte logística, qué hubo sobre la consideración de la trombolisis y qué pasó con las estrategias de las pruebas. En Austria no hubo un cambio, los recursos humanos y logísticos compartidos, y ellos consideraban la trombolisis solo si la intervención coronaria percutánea no puede ser oportuno de acuerdo a las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología. Y la estrategia de hacer pruebas a todo el mundo, no, solo para pacientes con infección clínicamente sospechosa. Eso es lo mismo que sucedió en Francia y Alemania. La única diferencia es que en Francia, vean ustedes, que ellos nunca consideraban la parte de la trombolisis. ¿Qué pasó en Italia? Más o menos parecido, solamente en Italia, que solo para pacientes, me paso a la estrategia de pruebas, solo para pacientes con infección clínicamente sospechosa, pero en las regiones más afectadas ellos hacían pruebas independientes de los síntomas del paciente. Pero lo que fue España y Reino Unido daban el privilegio, lógicamente, a la intervención coronaria percutánea, establecían de manera recursos humanos y logísticos para tratar ese grupo de pacientes, y las estrategias de pruebas solo para pacientes con infección clínicamente sospechosa. Esto es un artículo también publicado en junio, para que vean que vamos a tener, o sea, estos eran pacientes ya positivos, y si esto se incrementa, vamos a tener pacientes, ellos separaron 18 pacientes con diagnóstico de infarto del miocardio, y ellos dividieron otros 10 pacientes que ellos lo catalogaron como lesión miocárdica no coronaria, no coronaria, ¿sí? De pronto lo que los quiero llevar con esto es que la mortalidad de los pacientes, tuvieron una mortalidad de los 18, se murieron 13. O sea, son casos graves, pero los que mejor les fue, aunque es una muestra bastante pequeña, eran los pacientes que tenían infarto del miocardio tipo 1 por una placa aterosclerótica que se rompió, enfermedad aterosclerótica, y que pudiera el grupo de hemodinamia realizar una intervención. El que tenía un aumento de biomarcadores por una lesión miocárdica, ese grupo de pacientes tuvo un compromiso y un desenlace peor. Entonces, esos 5 sobrevivientes, 4 se les pudo hacer intervención con angioplastia y stent, a uno no se le hizo, mientras que los demás que no se les realizó ese procedimiento murieron. ¿Qué pasa con el síndrome sin elevación del CT, que es el otro escenario? Esto es lo que recomienda la guía. Ellos dicen que los pacientes deben ser catalogados de acuerdo al riesgo. Y ellos colocan los criterios de riesgo y nos hacen una alerta de que no son los criterios de riesgo que tradicionalmente nosotros utilizamos con la clasificación de Grace, sino que utilicemos eso, y colocan ahí muy alto riesgo, el compromiso de inestabilidad hemodinámica, el compromiso, sospecha de complicaciones mecánicas, la falla cardíaca aguda, ese paciente que tiene cambios dinámicos del ST, los síntomas, bueno. Y ellos recomiendan realizar una prueba en los de alto riesgo y riesgo intermedio, pero cuando yo esto lo traslado a la realidad y a lo que la misma guía más adelante comenta, me crea algo de duda si verdaderamente deberíamos nosotros al de alto riesgo realizar una prueba, y si la prueba es positiva, realizar en este escenario de la pandemia. Entonces yo lo colocaría así: el de muy alto riesgo y de alto riesgo es una emergencia, pasando a la diapositiva inicial. Entonces, en un cuadro de emergencia yo no necesito tener una prueba para intervenir al paciente, debo intervenirlo como si fuera positivo con todos los elementos de protección, y dependiendo de ese escenario, sí. Ahora, el que es de riesgo intermedio es una urgencia y tampoco me va a cambiar la conducta. La duda ahora me sale solamente el paciente de bajo riesgo o el que viene de pronto ambulatorio, y eso podría ser una discusión más adelante. De acuerdo a eso, podamos seguir el mismo algoritmo. Entonces, muy alto riesgo, al tratarse de una emergencia debería ser llevado rápidamente. El tratamiento antiplaquetario no cambia, porque este es el sustento: intervención más tratamiento antiplaquetario. Pudiéramos de pronto ayudarnos de algunos esquemas como esta tabla para poder en un escenario definir entre los 3 antiplaquetarios que conocemos.
La terapia anticoagulante, ahí está lo que más utilizamos en enoxaparina, a pesar que las guías de la Sociedad Europea de Cardiología privilegian el fondaparinus en estos escenarios basados en el estudio OASIS-5. ¿Qué mensajes hay con síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Que el de muy alto riesgo y alto riesgo deben ser manejados como el infarto con elevación del ST. El de riesgo intermedio, ellos recomiendan en los escenarios, en los sitios que hay, pudieran ser evaluados de manera no invasiva y ellos lo propondrían un angioTAC coronario. Y en casos especiales, esto sería interesante analizarlo, algunos pacientes COVID positivos en los cuales se le va a hacer el TAC y llegan con síntomas de dolor torácico, poder aprovechar y hacer un angioTAC coronario y poder definir el componente pulmonar y el componente coronario. Eso se los dejo ahí para la discusión. De manera final, mensajes para llevar, y yo los he clasificado así, ¿qué hacer? Debemos pensar que nuestros pacientes, a pesar del escenario de la pandemia, deberían consultar temprano ante la presencia de un dolor torácico, porque están llegando de manera tardía o se están muriendo en las casas. Nuestro servicio de urgencia debe seguir atendiendo y de manera temprana el electro menor de 10 minutos, con elevación del STT de manera rápida. El sistema debe definir cuál estrategia voy a utilizar de acuerdo a tiempos y disponibilidades, respetar las recomendaciones de aislamiento dependiendo de los síntomas y sospecha de COVID-19. Entonces debemos respetar esas áreas que claramente son recomendables en las diferentes instituciones. El riesgo isquémico y sangrado hay que hacerlo, hacer una adecuada interpretación de la troponina, sin elevación del ST, la terapia antiplaquetaria dual y anticoagulante es el sustento, definir intervención con área percutánea de manera temprana, sin elevación del ST dependiendo del riesgo, el manejo integral de los factores de riesgo y todo el manejo integral y realizar cateterismo. ¿Qué no hacer? No asistir a la urgencia con síntomas de síndrome coronario por miedo al contagio del virus, demorar la toma del electro, pensar que el dolor torácico es de otra etiología, decir a los pacientes que no tienen nada por tener un electro normal, no tomar biomarcadores, utilizar anticoagulantes y antiagregantes sin conocer todo el escenario del peso, no realizar un uso adecuado de los elementos de protección personal. Eso se convierte, porque primero y eso es un mandato ético, nosotros, personal médico, debemos estar adecuadamente protegidos y no tener salas independientes para pacientes positivos sospechosos. Es importante que eso se cumpla en las diferentes instituciones. ¿Y cuándo remitir? Porque muchos de ustedes habrá un grupo de los que están escuchando que no tendrán la posibilidad de atender a estos pacientes, entonces remitir síndrome coronario con elevación del ST y no hay posibilidad de intervencionismo ni de tratamiento trombolítico, no se quede con ese paciente. Ese síndrome sin elevación de muy alto riesgo también. Si usted sospecha complicación mecánica, el paciente está en choque, no va a poder hacer, intente en lo posible remitirlo. Lo mismo si no tiene un biomarcador que pueda cuadrar y usted pudiera ubicar su paciente, mejor remita. Y prevenir toda esa parte de prevención que conocemos, pero la número 8 es lavado de manos, no olvidar el distanciamiento social, que es el mensaje que se está trasladando a toda la comunidad del uso de tapabocas y que consulten de manera temprano en lo posible. Entonces, de manera final, con esta frase, debemos, y en este escenario, yo como presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, estamos en una situación difícil en la cual debemos nosotros unirnos y pensar que nosotros como gremio médico somos un grupo importante, poderoso, en el cual debemos nosotros tratar de ofrecerle el mejor apoyo en esta situación difícil. Entonces, protección y acompañamiento al talento humano en salud. Y al grupo de la comunidad, no olvidar que los médicos no somos los enemigos, sino nosotros los médicos somos los amigos y somos los que vamos a salvarle su vida. Mi médico, mi amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernán. Muy completa la exposición. Yo los invito a todos a que a través de preguntas y respuestas, pues hagan sus preguntas y al final, pues intentaremos darle solución a todas. A continuación, entonces, el doctor Daniel Izaza, que no necesita presentación, es cardiólogo, intensivista, jefe de la unidad de cuidado coronario de la Fundación Cardioinfantil. Bienvenido, Daniel. Él nos va a hablar de trombosis en el escenario de COVID-19. Buenas noches, doctor John. Buenas noches, doctor Fernán. Y buenas noches a todos los participantes que están oyendo estos interesantes webinars de la Sociedad Colombiana de Cardiología.
voy entonces en los siguientes 20 30 minutos a compartirles, digamos, cómo es mi visión de lo que está ocurriendo con este delicado tema de la trombosis en COVID-19. Perdón un momento que no me está avanzando la diapositiva. Ya. Yo hice esta presentación en marzo, a finales de marzo, hice la presentación de trombosis y COVID para la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Para esa sesión me basé en este documento de COVID-19, enfermedad trombótica y tromboembólica que se tenía hasta ese momento. Y realmente en 2, 3 meses esto ha realmente cambiado. De hecho, este documento que aparece aquí abajo ya está reemplazado por el documento que aparece acá arriba y que tiene aproximadamente 15 días desde su publicación. Entonces vamos a hacer una revisión muy basada de pronto en los conceptos que aparecen en esta revisión. Esta enfermedad trombótica en COVID-19 realmente va a ser la responsable de una disfunción multiorgánica. Esta disfunción multiorgánica va a afectar todos los órganos y este fenómeno es principalmente, y voy a hacer énfasis durante toda la charla, a que mi visión del problema trombótico en COVID-19 está más dado por un problema tromboinflamatorio. Ya lo van a ver ustedes porque pienso que es eso. Entonces, como primer concepto, pensar que sea un problema directamente de hipercoagulabilidad o de factores de coagulación, yo creo que aunque puede tener alguna contribución y efectivamente debe tenerla, el problema es más la inflamación que se va a producir a nivel generalizado en el organismo. Va a haber oclusión microvascular en diferentes órganos y sistemas. Va a haber enfermedad tromboembólica, se van a presentar accidentes cerebrovasculares, se van a presentar infartos de miocardio y evidentemente pues todo el problema pulmonar que sabemos que ocurre en esta situación. Entonces los mecanismos postulados están generándose en pacientes que tienen factores de riesgo como cualquiera de las condiciones que aquí se ven. Esto va a producir una respuesta inflamatoria con una disfunción endotelial y aquí empiezo a nombrar el endotelio y creo que lo voy a seguir nombrando durante toda esta conferencia porque esta disfunción endotelial y esta inflamación endotelial y la participación del endotelio en todos los órganos y sistemas del cuerpo son probablemente lo que nos va a explicar por qué se producen alteraciones a todos niveles. Las anormalidades hemostáticas van a contribuir también a que se produzcan esos trombos y esto va a traer como consecuencia que a nivel de todos los sistemas vamos a tener afectaciones. A nivel neurológico, tenemos todas estas situaciones a nivel renal, a nivel hepático, a nivel gastrointestinal, todos los fenómenos tromboembólicos, a nivel cardíaco, todo lo que estaba explicando, por ejemplo, en la anterior conferencia el doctor Mendoza a nivel endocrino y a nivel dermatológico. Entonces, ¿cómo explica uno que una enfermedad le pueda afectar todo eso? Tiene que ser que esa enfermedad, como es la infección por el SARS-CoV-2, esté generando un problema a nivel sistémico y una buena posibilidad de explicar todo esto es que el problema se está generando a nivel endotelial. Entonces hay una predisposición trombótica venosa y arterial por inflamación excesiva, porque hay un daño endotelial, una injuria endotelial, una endoteliopatía. Esto a su vez va a traer activación plaquetaria, va a haber éstasis circulatorio y viscosidad. Adicionalmente en estos pacientes la hipoxia va a ayudar a que se formen más trombos. Se puede en los casos ya más avanzados llegar a una coagulopatía intravascular diseminada. Sin embargo, más adelante les voy a mostrar que
el patrón de coagulopatía de COVID-19 es diferente al de la coagulopatía intravascular diseminada. Finalmente, pues se pueden poner tan malos los pacientes que terminen haciendo coagulopatía. Estos pacientes están en estado crítico, entonces están invadidos con líneas y catéteres, y lo que se ha visto es que muy frecuente y más frecuentemente de lo que se ve en otros pacientes críticos, estas líneas y catéteres terminan trombosándose. Además que son los pacientes que tienen los factores de riesgo tradicionales, porque esos son los que más se enferman con COVID-19 o les da más fuerte la infección debido a que son pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca o hipertensos. Entonces en esta situación de tromboinflamación va a haber disfunción y daño endotelial. Esto se está produciendo por activación de los leucocitos, de la interleuquina 6, del factor de necrosis, de las interleuquinas, de los factores de crecimiento de colonias de granulocitos y de monocitos, de otro tipo de interleuquinas. Va a haber liberación de proteasas, va a haber muerte celular y se van a producir todos los DAMPs y todas las sustancias que son señaladoras de daño y de muerte celular, que van a su vez a producir daño sobre el endotelio. Entonces, este sistema inflamatorio activado lo que va a hacer es que a nivel de la superficie del endotelio, recordemos que la superficie del endotelio realmente es una superficie que es un anticoagulante. Entonces, si uno daña la superficie del endotelio, está dañando la capacidad de que se formen trombos sobre el endotelio. Entonces, al dañarse esta superficie anticoagulante, se va a formar fibrina, se va a liberar factor de von Willebrand, va a haber reclutamiento de leucocitos, activación de complemento, y esa superficie endotelial se va a volver un endotelio protrombótico. De hecho, hay actualmente algunas de las cosas que se están probando para COVID-19 son tratamientos que están dirigidos a ver si se puede estabilizar el endotelio. Y fíjense esto cómo conecta con los pacientes que son más susceptibles a COVID-19. Si recordamos, los pacientes más susceptibles a COVID-19 son todos los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares. ¿Y qué es lo que hacen los factores de riesgo cardiovasculares? El hipertenso, el diabético, el dislipidémico, ¿qué es lo que le está generando ese factor de riesgo? Le está poniendo a disfuncionar el endotelio. Entonces, probablemente el SARS-CoV-2 llega y encuentra a un paciente con disfunción endotelial previamente, y a ese es al que más fácilmente lo va a afectar en forma más marcada. Entonces, aquí esquemáticamente se ven cuáles son la patofisiología propuesta del daño por COVID-19 con un efecto directo citotóxico. Adicionalmente, se va a producir una disregulación de todo el sistema de renina-angiotensina, lo cual a su vez va a producir daño tisular, inflamación, vasoconstricción, y por acá va a empezar a actuar entonces el daño que se produce a nivel endotelial y la tromboinflamación, y esta tromboinflamación va a generar que se dañen los mecanismos de fibrinolisis, se va a aumentar la producción de trombina y va a terminar generando la formación de trombos a nivel de los vasos. Un poquito más detallado en este esquema, entonces el SARS-CoV-2, que entra principalmente por vías respiratorias, por todos los sitios donde hay receptores de enzima convertidora, va a producir daño tisular. Este daño tisular y este daño celular va a producir la muerte celular. Y aquí vemos en esta representación cómo esta parte del endotelio es una parte del endotelio que está intacta. Tiene su glicocálix y tiene la antitrombina. Y esto es lo que evita que aquí se formen trombos. Sin embargo, cuando empieza a ser atacado por todas las sustancias que se van a liberar de estas células inflamatorias, de la liberación de los DAMPs, de los NETs, esto va a dañar este glicocálix del endotelio, y al dañarse el glicocálix del endotelio, esto va a permitir que entonces se empiecen a formar trombos a este nivel. Adicionalmente, se generan esta cantidad de sustancias, y esta cantidad de sustancias
además de que han dañado la superficie del endotelio, son capaces de activar en diferentes niveles, principalmente uno que está bien implicado es el factor 11. Se activan las cascadas de coagulación y adicionalmente se produce agregación plaquetaria. Entonces, todo este daño producido por el SARS-CoV-2 sobre la superficie endotelial es lo que va a terminar generando la formación de trombo. Y como tenemos endotelio en todo el organismo, pues podemos terminar siendo o encontrando daños en todos los sistemas. Es exactamente lo que pasa en esta representación, lo que se muestra es lo que pasa a nivel pulmonar, que es exactamente lo mismo, que se va a producir entonces la formación de trombos a nivel de los capilares pulmonares y esto aumenta también la permeabilidad y entonces empieza a llenar de líquido el alvéolo pulmonar. Esta endotelitis o endoteliopatía se puede encontrar histológicamente en varias representaciones. Esto acá está en glomérulos renales, aquí está en células del intestino delgado y aquí se ve la apoptosis y la formación de trombos que se produce a nivel de los vasos, de los pequeños vasos sanguíneos en todas partes del organismo. Y una forma de probar que hay un daño del endotelio es mediante las mediciones en los pacientes más graves que están en las unidades de cuidado intensivo de sustancias como la trombomodulina o la PS-lectina o el CD40, que estos son marcadores de que el endotelio se ha dañado. Entonces, pues, esto básicamente lo que nos sirve es para comprobar que la tromboinflamación, la endotelitis y la endoteliopatía es probablemente una cosa fundamental y que explica mucho del daño que se está produciendo a nivel de coagulación en todo el organismo en pacientes afectados por el SARS-CoV-2. Entonces, esta triada empezaría aquí por la disfunción endotelial, lo cual va a alterar el flujo sanguíneo. Si ustedes ven, todo esto se podría traducir en, digamos, esto es una forma más complicada, pero que reproduce la triada de Virchow para la formación de trombos. Entonces hay disfunción con alteración del flujo, hay endotelitis, hay inflamación vascular y todo esto va a generar entonces la activación de plaquetas, que haya presente RNA viral, que se formen las trampas extracelulares de neutrófilos, que se libere el factor de von Willebrand, que se active el factor 11 de la cascada de la coagulación con formación de trombina y fibrina. Entonces esta triada es la que finalmente va a ser responsable de esta enfermedad trombótica que va a afectar tanto lechos venosos como lechos arteriales. Está comprobado pues a nivel venoso los tromboembolismos pulmonares, las trombosis venosas profundas. En algunos hospitales de Holanda encontraron hasta 31% de pacientes afectadas por estas trombosis venosas. A nivel arterial pues han visto todos los reportes de infartos, de accidentes cerebrovasculares, sin embargo estos son un poquito más anecdóticos que estudios grandes. Que esta parte de estudios en COVID-19 sí que es una cosa crítica porque desafortunadamente hemos estado sujetos a una información de mala calidad. De todos los estudios que han salido de COVID-2 se pueden sacar conclusiones realmente solamente a partir de dos estudios, el Remdesivir y el estudio de los esteroides. De resto de los otros estudios no se pueden sacar conclusiones específicas y están en curso cerca de 2.000 estudios actualmente llevándose a cabo en pacientes con COVID-19. Pero pues lo que esperamos es que la calidad de los estudios mejore para que podamos tener mejores conclusiones y podamos ayudar mejor a estos pacientes. Entonces, toda esta pirámide de complicaciones en pacientes con SARS-CoV-2 vienen en esta dirección, en el cual parte desde el paciente que está sintomático o del paciente que tiene comprobada la infección, que tiene la infección leve, moderada, severa, y a partir de este punto es donde se empiezan a ver los problemas generados por la trombosis y en pacientes en los cuales se debe empezar a considerar la tromboprofilaxis. ¿Cuál es la disfunción? Lo que más frecuentemente se encuentra en ellos, el dímero D elevado.
La trombocitopenia, digamos, tengo marcado con asteriscos los que son mandatorios que se le deben hacer a los pacientes, que es el dímero D, las plaquetas, la medición del fibrinógeno y el PT, de los cuales el dímero D normalmente está elevado y entre más elevado esté, probablemente el pronóstico del paciente es peor. La trombocitopenia, a diferencia, por ejemplo, de la coagulopatía intravascular diseminada, no se encuentra, no es importante, es ausente o es muy leve. Los tiempos de coagulación son variables, principalmente el PT depende de la severidad del paciente. Si ya está muy avanzado, se pueden empezar a alterar. Y también en contra, o a diferencia de lo que sucede en coagulopatía intravascular diseminada, el fibrinógeno suele estar elevado y no consumido. Y son marcadores de mortalidad en un dímero D elevado que esté por encima de 3.5 veces, o por los productos de degradación de fibrina, o la prolongación del PT, o que el paciente tenga criterios de coagulopatía asociadas o inducidas por sepsis, como les voy a mostrar más adelante. Sin embargo, ven ustedes que en esto hay mucha incertidumbre, porque no se sabe si todos estos cambios hemostáticos son realmente específicos por SARS-CoV-2 o es simplemente una manifestación del efecto y de la patología inflamatoria que se está produciendo, si es consecuencia de la tormenta de citoquinas, si es respuesta inflamatoria sistémica, qué tanto está generando o está ayudando esto a la disfunción hepática. Han visto también reportes de pacientes en los cuales se está encontrando anticuerpos antifosfolípidos que se han asociado con pacientes en los que han encontrado accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes, y así como el papel del complemento en esta situación. Entonces, toda esta parte sigue no estando muy clara. Y adicionalmente, un cuidado que hay que tener en esta situación de la coagulación de los pacientes con COVID-19 es que, por ejemplo, en el Mass General se ha reportado que encontraron, es un pequeño grupo, pero aunque no representa la mayor parte de pacientes con COVID, puede haber pacientes con hiperfibrinolisis. Entonces, estos pacientes con hiperfibrinolisis nos van a llevar a que tengan el problema de que estos pacientes puedan tener aumentados los riesgos de sangrado. Por eso es por lo cual, a pesar de que las conclusiones de todo esto, como les voy a mostrar más adelante, es que se deben utilizar terapias anticoagulantes con cuidado, pues el cuidado debe ser especialmente grande, porque si sucede que el paciente puede tener un estadio de hiperfibrinolisis, entonces los pacientes pueden tener más sangrados de los que uno esperaría. En injuria miocárdica que se presenta en COVID no me voy a referir mucho, pero sabemos que estos pacientes tienen las troponinas elevadas por todas las características y por las condiciones que había ya mencionado Fernán en la conferencia anterior. Puede ser por injuria miocárdica no específica, directa. Pueden tener elevadas las troponinas por disfunción renal o por miocarditis o por embolías pulmonares, o puede ser realmente un infarto tipo 1 o un infarto tipo 2, puede ser por microtrombosis en la microvasculatura del miocardio, o puede haber algo de elevación de las troponinas en pacientes que tienen miocardiopatía de estrés. Si es realmente por injuria miocárdica, esta injuria miocárdica podría estarse desencadenando por ruptura de placa o por tormenta de citoquinas o por injuria hipóxica o espasmos o microtrombosis o injuria vascular o endotelial directa. Ya explicaba en la conferencia anterior, y entonces voy a pasar derecho a esta diapositiva, que son las asociaciones y los problemas de los antiplaquetarios asociados con los medicamentos que se pueden utilizar para COVID-19. Algunas consideraciones sobre la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con COVID-19. Definitivamente se ha visto que son pacientes que tienen mayor riesgo para generar estos tromboembolismos venosos. Esto se supo desde los primeros estudios chinos que probaron si
se podía o se debía dar anticoagulación profiláctica a pacientes con COVID-19 sin diagnóstico de que tuvieran un tromboembolismo venoso o un tromboembolismo pulmonar. Entonces, ellos lo que observaron es que pacientes que tenían dímeros D por encima de 1500, esto tenía una capacidad de predecir que los pacientes iban a tener unos desenlaces adversos, y en ellos utilizaron dosis profilácticas de anticoagulantes. Sin embargo, la calidad de estos estudios chinos pues no fue muy buena. Adicionalmente, que las costumbres o los protocolos de atención de los pacientes en esta población en China son diferentes. Ellos de hecho, al parecer, utilizan poca profilaxis antitrombótica en sus pacientes. Entonces, esto era comparando pacientes que estaban hospitalizados con COVID, entre que les hacían profilaxis para tromboembolismo venoso versus pacientes que no tenían esta atención. Entonces, sacar conclusiones con respecto a esto es un poco complicado. Tal forma que en este momento las sociedades lo que están recomendando es que se haga profilaxis en todos los pacientes hospitalizados. La profilaxis, preferir la heparina de bajo peso molecular por un aspecto logístico, para no tener que estar entrando a sacando muestras de sangre a los pacientes para medir el PTT con la heparina no fraccionada. Se puede también utilizar compresión neumática intermitente. La otra ventaja de la heparina de bajo peso molecular es que la aplicación muchas menos veces en el día expone menos al personal. Y sospechar que estos pacientes pueden tener TEP, no, digamos, la recomendación es que si se puede comprobar mediante imágenes, pues se podría comprobar mediante imágenes, pero si uno tiene la fuerte sospecha de que tiene una embolía pulmonar, debe pasar a hacer el tratamiento. Por eso muchos de estos tromboembolismos pulmonares deben diagnosticarse solamente con la sospecha ecocardiográfica, con una eco hecho al pie de la cama. Y en estos pacientes que ya tienen diagnóstico de que realmente tienen o una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, entonces las posibilidades de tratamiento es o con heparina no fraccionada, con la desventaja que les mencionaba, tal vez lo preferible son las heparinas de bajo peso molecular por la ventaja logística. El cuidado que habría que tenerse es que si son pacientes que se van a ir a procedimientos invasivos, pues esto podría de golpe retardarles un poco el paso a los procedimientos. Y otra posibilidad serían los anticoagulantes directos, pero tienen algunas desventajas, es que el acceso a los agentes reversores actualmente en nuestro medio no es que esté muy generalizada, y el cuidado de las interacciones que también mencionaba Fernán en su conferencia. Entonces, en estos últimos documentos de junio 12, entonces dicen que los pacientes se deben estratificar para el riesgo de tromboembolismo venoso, todos los pacientes hospitalizados por COVID, pero los pacientes que se encuentran hospitalizados se les debe administrar profilaxis. El grado y la intensidad de la profilaxis ya lo vamos a ver más adelante, porque los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidado intensivo, o sea que son pacientes que ya están más malos, de pronto hay necesidad de utilizar protocolos de profilaxis que se llama protocolos intermedios, en que la dosis ni es tan bajita como la dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular, pero no alcanza a ser tampoco la dosis terapéutica. Si los pacientes vienen recibiendo un anticoagulante por cualquier otra razón antes de enfermarse por COVID-19, entonces a estos pacientes se les debe continuar la anticoagulación, siempre vigilando si están haciendo disfunción renal o hepática, con los cuales habría que considerar la posibilidad de tener que cambiar de anticoagulante, y viendo las interacciones que se pueden generar con los anticoagulantes que se le están dando y los medicamentos con los cuales se están tratando el COVID-19.
Y en pacientes que ya tienen comprobado que tienen un tromboembolismo venoso, un tromboembolismo pulmonar, la anticoagulación terapéutica pues es mandatoria a no ser que exista alguna contraindicación absoluta para hacerlo. Y considerar que se pueden utilizar terapias avanzadas como puede ser tratar de abrirle las arterias pulmonares mediante procedimientos de cateterismo en los casos que así lo exija. Esto va muy acorde con lo que también recomiendan las guías europeas para manejar los pacientes en COVID, que básicamente también nos dicen que sigamos más o menos estas mismas recomendaciones. Entonces, otra forma de mostrar las interacciones que debemos tener mucho cuidado entre todos los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios con todas las sustancias que se están utilizando para tratar a los pacientes con COVID-19. Importante lo que se mencionaba, el remdesivir, que no tiene realmente interacciones con los anticoagulantes, así como pues hay muy poca de los corticoides con todos los DOACs, no hay tampoco interacciones, pueden tener algo de interacciones con la warfarina. Entonces, el tromboembolismo venoso es una situación que vamos a ver con alguna frecuencia en los pacientes COVID-19 y esto puede ser por efectos directos de la infección viral, por la endotelitis que les mencionaba, o por efectos indirectos como puede ser la inflamación y el éstasis venoso. Este tromboembolismo venoso es más común adicionalmente en todos los pacientes críticos, pero su incidencia es variable debido a que en los diferentes sitios los protocolos de manejo son diferentes y la forma como están utilizando los anticoagulantes han variado, entonces por eso no son totalmente comparables, de tal forma que es importantísimo. Y en esta parte de coagulación y de trombosis que tengamos datos de estudios de mejor calidad para ver cuál es la mejor estrategia de anticoagulación en ellos. Algunas consideraciones acerca del problema trombótico en el distrés respiratorio del paciente con COVID-19. Sabemos que tanto por factores infecciosos, por neumonía, por coagulopatía o por miocardiopatía, estos pacientes terminan en fallas ventilatorias y hay una endotelitis, hay una trombosis y hay una formación, una angiogénesis muy particular en ellos, que es una angiogénesis por intususcepción, que explica todo lo que sucede a nivel pulmonar en el paciente con COVID-19. Sin embargo, en esto también, y tal vez esta es la única diapositiva en que las referencias no son de estos últimos 3 o 4 meses, esta es una referencia del 2000, porque es importante anotar que muchos de los, digamos, o los hallazgos que se encuentran en el distrés respiratorio del paciente con COVID-19, eso ya está descrito que eso sucede en los pacientes con distrés respiratoria por las otras causas y anteriores al COVID-19. O sea, se comparten las características que hacen que se formen trombos en los capilares pulmonares y que se llenen los alvéolos. Y tienen un patrón procoagulante específico que es, como ya habíamos visto anteriormente, más a favor de aumento del fibrinógeno, del aumento del dímero D y aumento de la viscosidad sanguínea. Entonces, este patrón de coagulación de la enfermedad trombótica en COVID-19 es un patrón inusual que ustedes ven acá, que no es igual el patrón de COVID-19 con el patrón ni de la coagulopatía intravascular diseminada ni de la microangiopatía trombótica. De tal forma que lo que se cree es que sucede algo así. En COVID-19 esta coagulopatía comparte un poco de características tanto de la microangiopatía como de la síndrome antifosfolípido, como de la coagulopatía intravascular diseminada y como este síndrome hemofagocítico, pero no es exactamente igual a ninguno de ellos. Entonces, y como comparte características de todos ellos, cada uno de ellos puede terminar generando o favoreciendo la formación de trombos o arteriales o venosos o en microvasos o en macrovasos. Entonces, por eso es parte de las características que vemos que produce
problemas a diferentes niveles. Y definitivamente está comprobada la relación que hay en que entre más inflamación, más producción de fibrinógeno y más trombosis, y eso se muestra en esta gráfica en la cual hay una relación lineal entre el paciente que tiene más niveles de interleuquina 6 va a tener más niveles de fibrinógeno. ¿Cómo identificar los pacientes en distrés respiratorio para saber que se van a favorecer de anticoagularlos terapéuticamente? Entonces lo que se recomienda es hacerles el score de coagulopatía inducida por sepsis, y si ese puntaje le da más de 4, en el cual interviene el conteo de plaquetarios, el INR y el score SOFA, entonces esos pacientes serían probablemente los que se beneficiarían de la anticoagulación en SDRA. ¿Y, y, y por qué este score serviría para tomar esta decisión? Porque aquí en este estudio se vio que el paciente anticoagulado que tenía un score de más de 4 era el paciente en el cual definitivamente se disminuía la mortalidad versus el paciente en el cual no se utilizaba anticoagulación. Adicionalmente también el paciente que estaba con un dímero D que pasaba 6 veces el límite superior de lo normal era el paciente que más se beneficiaba y que tenía una diferencia estadísticamente significativa entre utilizar la heparina y no utilizar heparina. Todos seguramente vimos el reporte de Mount Sinai de que los pacientes que requerían ventilación mecánica tenían menos mortalidad los que anticoagulaban y no anticoagulaban, que fue un estudio de 2.773. Sin embargo, desafortunadamente es un estudio observacional que no nos permite tomar ninguna conclusión definitiva, porque en un estudio en el cual no sabemos a los pacientes que no les administraron anticoagulación, ¿cuál fue la razón por las que no los anticoagularon? Pues es un estudio que es muy difícil de interpretar, porque si no los anticoagularon porque eran unos pacientes que estaban, por ejemplo, más enfermos, pues obviamente eso va a terminar dando que a los pacientes anticoagulados les iba a ir mejor. Por eso están en este momento, y creo que nos han contactado varios centros, están corriendo un estudio para volver a hacer esto, pero en un estudio randomizado, controlado, para que se pueda sacar alguna conclusión al respecto. Esperaremos y ojalá tengamos rápido estos resultados. Y en cuanto a fibrinolíticos, que también se ha mencionado en pacientes con distrés respiratorio, esto de Dr. Moore fue el que abogó desde Italia porque se utilizara en algunos casos fibrinolíticos. Esto sería para ser usado únicamente como un último recurso, lo que llaman pataleo de ahogado, en pacientes que tengan distrés respiratorio severo con un PAFI menor de 50, con una PCO2 mayor de 60, a pesar de estar en tratamientos óptimos y que no sean candidatos a ECMOs. Entonces sería un nicho absolutamente restringido en los cuales podría uno, como terapia experimental y no como un tratamiento realmente bien fundamentado, la utilización de fibrinolítico con un esquema que podría ser este que utilizaron de 25 miligramos en 2 horas y después una infusión prolongada de 25 miligramos durante casi todo un día, o la utilización de un bolo de 10 miligramos y 40 miligramos en infusión 2 horas para repetir. Entonces, el mensaje de este problema de trombosis y el SDRA que se presenta en COVID es que ambas situaciones, les mostré que el síndrome de distrés respiratorio del adulto, eso ya se sabía que se asociaba a estados o a fenómenos trombóticos. En COVID-19 también hay limitada evidencia que la anticoagulación mejore los desenlaces. La anticoagulación profiláctica está indicada en todos los pacientes que se hospitalizan por COVID, y parte del beneficio puede estar dado o porque prevenga eventos tromboembólicos o porque tenga un efecto protector a nivel pulmonar. Y la anticoagulación debe ser terapéuticas en pacientes que ya han llegado a una falla respiratoria severa y están en un estado hipercoagulable.
pueden ser pacientes en los cuales o se comprobó o se sospecha que tenga un tromboembolismo pulmonar o que tengan niveles de dímero D muy altos que hagan ver que está en un estado hipercoagulable o que tengan tromboelestogramas que muestren que hay mucha viscosidad sanguínea. Y definitivamente dejarlo como una terapia especulativa, la utilización de la trombolisis que se debe restringir a un escenario de estudios clínicos. Entonces, en este momento y con este artículo que también es de estos últimos 15 días, uno puede decir que la intensidad óptima de la anticoagulación en pacientes con COVID-19 no se conoce todavía, no se sabe exactamente cuál es la dosis adecuada para utilizar en cada uno de los escenarios de los pacientes con COVID-19. Y la otra cuestión importante es que cuando se le va a dar salida al paciente que ha tenido infección por COVID-19, también se debe evaluar en el momento de la descarga cuál es el riesgo del paciente para hacer nuevos eventos trombóticos, porque se debe fuertemente considerar que si no tiene riesgos de sangrado, ese paciente se mantenga con una profilaxis extendida hasta 45 días para evitar que tenga nuevos episodios de trombosis al egreso. ¿Cuál es la decisión de la anticoagulación, de la anticoagulación entonces en este momento? En pacientes con COVID-19 positivos. Un paciente ambulatorio es una cosa muy al arte. Podría uno pensar, podría considerarse darle una dosis profiláctica de anticoagulación, nada establecido. Realmente nada está establecido porque, como les dije, no hay un estudio clínico que soporte nada de lo que estoy hablando. Entonces puede ser todo especulación, pero al menos especular en la forma más razonable posible. Y en los pacientes hospitalizados, entonces los pacientes que están en piso, se les debe dar una dosis de profilaxis de anticoagulación, que es la estándar, es decir, si utilizamos, por ejemplo, enoxaparina 40 miligramos al día. Se recomienda que si el paciente ya está más grave y tuvo que ser trasladado a una unidad de cuidado intensivo, se utilice una dosis intermedia, que una dosis intermedia es que es utilizar o los 40 miligramos cada 12 horas, no cada 24 horas como es la dosis profiláctica, o utilizar no 1 miligramo por kilo cada 12 horas, sino 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas, que es más o menos lo mismo que daría. Entonces, considerar una dosis intermedia de anticoagulación en el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Obviamente, si el paciente tiene confirmado un tromboembolismo venoso o un tromboembolismo pulmonar, entonces en esos pacientes sí se debe utilizar la anticoagulación terapéutica. Y en los pacientes con distrés respiratoria y apoyados por los resultados y por el análisis de hacer el score de la coagulopatía inducida por sepsis y da con un score mayor de 4, esos pacientes también se recomienda utilizar una dosis intermedia de anticoagulación. Existen, digamos, en este momento, y cada hospital tiene y cada sociedad puede tener su esquema. Este es el de la Sociedad Española, las recomendaciones que da para anticoagular los pacientes en COVID. Ya para terminar, entonces esta es la penúltima diapositiva, que ustedes ven todo lo que nos falta por saber y todo lo que deberían los estudios clínicos bien diseñados, randomizados, controlados, podernos aclarar. Y es que en todas las casillas amarillas están viendo sustancias que nos pueden actuar o a nivel de la inflamación, y aquí entonces nos aparecen los corticosteroides, que son los que hasta el momento han demostrado que pueden servir en COVID-19, y nos dicen, entonces, si nos bajan la inflamación, probablemente nos bajen también todo el daño endotelial que se está produciendo y que está generando la endotelitis y la endoteliopatía. Y podemos actuar a nivel de todos estos sistemas para en las diferentes fases de la inflamación,
o de los factores procoagulantes o de las vías de anticoagulación naturales, tratar de alterar este proceso de trombosis asociada con COVID. En conclusión, entonces, la trombosis y COVID-19 sigue sin saberse totalmente si es un factor precedente o una complicación incidente. La tromboinflamación, la endotelitis y la endoteliopatía me parece que son fundamentales para uno poderse explicar todo lo que está sucediendo, y esto fomenta la trombosis. Hay carencia de datos y principalmente, pues, aunque datos ya, las referencias que uno encuentra son muchísimas, pero datos de calidad no hay. Entonces están en curso registros y estudios, ensayos clínicos aleatorizados. La propuesta en este momento es que se utilice la dosis profiláctica usual en piso. La profiláctica intermedia, esto no está validado, pero es la recomendación en unidades de cuidado intensivo, y la dosis terapéutica al paciente que ya tiene comprobada enfermedad tromboembólica o tromboembolismo pulmonar o estado hipercoagulable. Al egreso a casa, considerar la extensión por 4 semanas en pacientes que tienen, que no están con trombosis, porque si hicieron una trombosis, por ejemplo, una trombosis venosa, pues obviamente no debe ser por 4 semanas, sino por 3 meses. Y que tengan factores de riesgo, entonces considerar la extensión por 4 semanas. Y tener mucho cuidado de no seguir las recomendaciones de nuestros eméritos senadores, porque dar anticoagulantes a la loca no se puede hacer, porque en estos pacientes, además de que hacen efectos trombóticos, como les mostré, también pueden tener alguna susceptibilidad a sangrar más. Entonces esto debe ser una decisión más médica y científica que política. Muchas gracias. Bueno, la verdad, Daniel, excelente conferencia. Creo que abarcaste en forma realmente fantástica todo el espectro de la trombosis en pacientes con COVID. La verdad es que hemos consumido una buena parte del tiempo, y quiero darles primero las gracias a los dos conferencistas. Yo creo que bastante claras las exposiciones. Dar las gracias igualmente a Angen, que hizo posible este webinar. Y voy a tardar solamente 10 minutos. La verdad es que hay una gran cantidad de preguntas para realizarles, pero voy a tratar de preguntas rápidas, respuestas rápidas. Entonces, para poderlas evacuar. Empecemos con el doctor Fernán y 2 preguntas que nos envían. Una es, ¿cuál es su concepto de dar posterior al síndrome coronario agudo colchicina en estos pacientes? Y la segunda que nos hacen es que si los pacientes fueron o están en el protocolo de recovery con dexametasona y tienen un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, ¿qué deberíamos hacer ante el eventual riesgo de ruptura del ventrículo? ¿Cuál es su opinión, Fernando? Bueno, primero con lo de la colchicina, bueno, tenemos el estudio que es el Colcott, que ustedes conocen, que fue publicado, en el cual se utilizaba una dosis de 0.5 miligramos, y cuando uno ve el resultado, que el impacto fue en ese punto combinado, lo más beneficioso fue disminución del ataque cerebrovascular y disminución de los eventos de angina que pueden llevar a revascularización. Entonces uno diría, en este contexto inflamatorio, pudiéramos nosotros, y estamos en el contexto del COVID, pudiera uno utilizarlo balanceando los efectos secundarios, que la mayoría de ellos fueron intestinales, pero como les digo, o sea, ese escenario no está, y no quisiera que pronto quedara la idea, porque si no pasaría como todas estas moléculas que se están utilizando de manera inadecuada. O sea, uno en el contexto del infarto, y si está asociado con otro componente inflamatorio, uno diría, bueno, pudiera uno asociar un medicamento como este. Entonces, pero un resultado o una guía que lo apoye, ¿no? Pero uno en esta situación que ustedes vieron, en el cual el componente inflamatorio es importante, y un medicamento que media ese componente inflamatorio, que es la colchicina, pudiera ser. El otro escenario es difícil y de contestar, pero yo pondría una balanza. ¿En qué sentido? Ahora que estaba revisando el tema, y los invito
a que revisen el documento que elaboró la Asociación de Medicina Interna con el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, y ellos colocan dentro del tratamiento actual, recomiendan la utilización en el contexto de un paciente con COVID-19. La recomendación es, por el estudio Recovery, que el paciente necesita, o el beneficio es los pacientes que necesitan soporte de oxígeno, llámese cuidado intensivo o que necesiten oxígeno en piso, y la dosis de 6 miligramos. Pero cuando uno hace la equivalencia, que ellos la hicieron, esas 6 miligramos equivalen en prednisolona de 5 miligramos, 40 miligramos. O sea que no es una dosis tan bajita que uno piensa que 6 miligramos de dexametasona durante 10 días. Entonces uno dale 40 miligramos, que eso equivaldría casi que 1 miligramo por gramo de peso. Entonces uno empieza a balancear que no es una dosis tampoco tan baja. Entonces, si tenemos un escenario de un paciente que llegó tardíamente, que es una de las condiciones que hace mayor riesgo de que tenga complicaciones mecánicas, que no fue reperfundido tempranamente, y en un momento determinado se ve el escenario donde está necesitando la parte de oxigenación, pero también ese paciente tiene un infarto agudo del miocardio, estaríamos enfrentados ante dos complicaciones en las cuales uno diría cuál es más fatal, es una posible ruptura de una pared libre. Entonces uno habría que pensar ese escenario para no decir, bueno, no consideremos la utilización de esteroides en este escenario complejo, pero si un paciente de pronto fue reperfundido tempranamente, uno podría de pronto balancear. Pero de todos modos esa pregunta es difícil, y yo me la preguntaba ahora que estaba preparando la conferencia, porque eso no lo hay. Un esteroide que pudiera alterar o altera la cicatrización de un infarto, y tengo que utilizarlo, pero eso habría que pensarlo, porque lo otro es el soporte ventilatorio, porque uno de los beneficios que tiene es disminución de mortalidad, pero asociado con la parte de cuidado intensivo. Pero también hay que ver de que ese paciente, si es la parte ventilatoria, uno pudiera ofrecerle un escenario de soporte ventilatorio con otros esquemas diferentes. Acuérdense que antes que saliera Recovery, muchos pacientes tratamos durante mes y medio y 2 meses, y en ninguno de ellos, solamente cuando estaban en cuidados intensivos para cuestiones especiales, se utilizaban los esteroides. Perfecto, Fernán. Doctor Izaza, nos preguntan acá, en el paciente con COVID que va a ser manejado ambulatoriamente, ¿qué subgrupo de pacientes se beneficiarían de anticoagular profilácticamente? De hacerlo, ¿qué sería lo recomendable? ¿Un DOAC, una heparina de bajo peso molecular? ¿Y por cuánto tiempo? Sí, como le digo, nadie le podría dar una respuesta que sea cierta. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente. Si es un paciente que tiene más patologías, como suelen ser los pacientes que terminan hospitalizados por COVID, que son factores de riesgo para enfermedad tromboembólica, ese paciente definitivamente se debe ir para la casa con la profilaxis. Adicionalmente, mirando que no tenga características que lo hagan de alto riesgo de sangrado, que esa es siempre la ecuación ahí difícil, porque habitualmente las mismas características que hacen que un paciente sea de riesgo de trombosis generalmente son las mismas que hacen que tenga riesgo de sangrado. Entonces, eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero realmente sería la valoración. Si es un paciente que tiene cáncer, que tiene falla cardíaca, que es hipertenso, que es diabético, que tiene enfermedad venosa de miembros inferiores, esas son características que uno definitivamente dice, este paciente lo debo mandar a la casa con la profilaxis. ¿Con qué? La recomendación es mandarlo con la dosis profiláctica, o sea, no la dosis aumentada, sino solamente mandarlo con 40 miligramos al día si está utilizando enoxaparina, por ejemplo. Pero también existe la posibilidad de mandarlo con DOACs. Ustedes vieron todos los estudios, digamos, y el protocolo que utiliza en Mount Sinai, ellos utilizan mucho apixaban, y una posibilidad buena, digamos, desde el punto de vista logístico, es sacarlos también con DOACs. Hay que fijarse entonces las interacciones, la función hepática, la función renal, etcétera, para definir uno con qué profilaxis lo va a mandar. Entonces creo que queda muy a la preferencia
y a lo que sepa hacer mejor el médico, definir con qué lo manda profilácticamente a la casa. Si yo lo fuera a sacar por lo que, eso yo lo sacaría que se siguiera poniendo durante 4 semanas una inyección diaria de heparina de bajo peso molecular. Perfecto. Fernando, nos preguntan acá que si en un paciente con COVID hay un cuadro sugestivo de un infarto tipo 2, la misma terapia antiplaquetaria y anticoagulante en la misma intensidad que la utilizamos para un infarto tipo 1 debería usarse, o reduces las dosis o das solamente un antiplaquetario. ¿Cómo manejas esa situación? Es una pregunta interesante y a veces no fácil de manejar, porque uno tocaría tratar de identificar por qué fue ese infarto tipo 2. O sea, mientras no sabemos la etiología, uno diría si lo está sospechando, entonces dejaría uno terapia antiplaquetaria dual y una anticoagulación plena. Asumamos que ese paciente fue para intervención, o sea, se fue para un cateterismo porque la condición clínica ameritó de que lo catalogamos de un riesgo, como les comenté, de muy alto riesgo por elevación de biomarcadores, cambios, pero el cateterismo nos muestra que no hay una lesión importante, o sea, no hay lesión y no hay necesidad de hacer ningún tipo de angioplastia y stent. Entonces ya uno hay como que el soporte para mantener una terapia antiplaquetaria más largo tiempo es menos soportado, y lo mismo de la manera anticoagulación plena pasaríamos de pronto a una anticoagulación profiláctica. Entonces toca es como identificar el escenario. Si uno sigue ante la duda y uno piensa que puede ser un paciente que tiene muchos factores de riesgo, eh, y además de eso puede tener enfermedad aterosclerótica, aunque no fue para intervención, pero sabemos que tiene placas. De pronto en ese escenario uno diría, ustedes saben de que hay un grupo de pacientes que con el manejo médico de terapia antiplaquetaria dual y anticoagulación se dejaron durante su estancia hospitalaria, o sea que la anticoagulación plena durante su estancia y la terapia antiplaquetaria dual la dejaríamos balanceando si ahí no hay riesgo de sangrado, pero en ese escenario de factores de riesgo y un cateterismo que orienta que de pronto haya lesiones ateroscleróticas no susceptibles de intervención ni quirúrgica ni percutánea, pero sabemos que el señor tiene enfermedad aterosclerótica. Yo lo enfocaría desde ese punto de vista. Vale. Doctor Izaza, nos preguntan acá, ¿a quién filtro de vena cava inferior en cuidado intensivo? ¿A quién filtro de vena cava inferior en COVID? Sí, la pregunta es, nos preguntan acá que en cuidado intensivo, si el paciente tiene una trombosis venosa profunda, ¿algún paciente se beneficiaría de colocarle un filtro en la cava inferior o solamente la terapia antitrombótica? No, yo pensaría que si tiene, digamos que el COVID no haría que cambiara la indicación de requerir o no un filtro de vena cava inferior, de tal forma que seguiría estoy tratando de imaginarme en qué podría cambiar la indicación y no veo que fuera diferente. Si el paciente necesita, en todos estos pacientes, digamos, si la situación se está poniendo tan grave para requerir procedimientos invasivos para el manejo de su enfermedad tromboembólica o de su tromboembolismo pulmonar, se les debe hacer. Entonces, que porque tenga COVID no se les va a poner un filtro de vena cava si es necesario, pues no sería la razón. O sea, si el paciente lo necesita, tenga COVID o no tenga COVID, se le debe colocar. Bueno, yo creo que en aras del tiempo, 2 preguntas finales para Fernán. En los pacientes que llegan con síndrome coronario agudo de bajo riesgo en esta etapa de pandemia, ¿cuál sería el mejor método de estratificación no invasiva para ellos? Sí, otra excelente pregunta. Uno cuando revisa la guía, ustedes vieron ahí de que ellos proponen en los sitios donde hay la posibilidad de hacer una angiotomografía. Eso pudiera ser un estudio que con los protocolos que ya están en las diferentes instituciones de traslado del paciente al área, lo rápido de estas angiotomografías, y luego ya lógicamente quedaría el médico haciendo la reconstrucción y el reporte. Eso sería una buena opción. La otra alternativa pudiera ser eh, hacer estudios no invasivos
y la mayoría de las instituciones, por seguridad, están utilizando estrategias no farmacológicas. Pongo el ejemplo de hacer perfusiones con dipiriamol, lógicamente con todas las estrategias, pero no ponemos a correr al paciente. Entonces son dos alternativas que pudiera hacer y que nos ayudarían mucho a poder estratificar cuál paciente necesitaría adelantar un poco el procedimiento de hacer un cateterismo para ver qué lesión tiene. Vale, y finalizamos con Daniel. Dos preguntas muy rápidas. Uno, ¿algún valor de la aspirina como tromboprofilaxis? Y dos, ¿qué paciente eventualmente se beneficiaría de una terapia invasiva en TEP? La primera respuesta respecto a la aspirina no se sabe. No se sabe. Seguramente para poder contestar eso necesitaríamos un estudio clínico y no hay un estudio clínico que nos diga qué pasa con los COVID a los que se les da aspirina versus los COVID que no se les da aspirina. Que esa es la carencia que tenemos ahorita en esta enfermedad, que hemos tenido muchísimos pacientes en todo el mundo y solo 2 estudios de buena calidad. Y la segunda es ¿cuál, John? Paciente con tromboembolismo pulmonar masivo, ¿en esto cambia trombolisis versus una terapia invasiva? No, lo mismo que había respondido la vez pasada. Si el paciente está en una situación extrema de muy alto riesgo, en shock, hay que pasarlo a hacerle la terapia invasiva de su tromboembolismo pulmonar. Digamos, las recomendaciones, digamos, en la primera parte de la pandemia, que no se conocía tanto cómo era la transmisión de esto, pues estuvieron saliendo muchas recomendaciones, incluso con todo el tratamiento del infarto, de que los pacientes se trombolizaran, que no se fueran a las salas de hemodinamia, etcétera, etcétera. Actualmente se sabe que hasta donde es posible, si la persona utiliza adecuadamente los elementos de protección personal, pues todos estos procedimientos invasivos, si se necesita, se deben hacer y no se les debe privar a los pacientes, porque es la diferencia entre que el paciente sobreviva o se muera. O sea, si la situación es extrema, el paciente se debe ir a una terapia invasiva. Sí, de pronto, yo creo que además otro mensaje es que la intervención coronaria percutánea permitiría que el que no está enfermo tuviera un egreso temprano, porque hay que pensar en dar egresos tempranos en esta situación. Y el otro que está enfermo también, en la posibilidad de que si se logra estabilizar y solucionar su problema cardiovascular y no tiene un compromiso respiratorio que amerite más tiempo, también egresos tempranos. Y eso lo único que lo podríamos hacer es en la parte del síndrome coronario agudo, haciendo intervención. Perfecto. Daniel y Fernán, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que damos ya por terminado el webinar de hoy. Creo que muy, muy interesante. Muchas gracias también a Angie por habernos patrocinado. Les cuento que tuvimos casi 600 asistentes entre el chat, la plataforma de la sociedad y el Facebook Live. Es decir, que yo creo que fue un éxito total. Muchísimas gracias y una feliz noche. Pero, A usted, John, y a Fernán y a todos los asistentes, muchas gracias.